Joven, bienvenido eres, bienvenido seas más bien a este tiempo, joven y no tan joven, joven de corazón. Gracias por conectarte, gracias por enchufarte con el Señor. Y bueno, pues te doy la bienvenida a este tiempo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente porque nos eliges una vez más para recibir tu palabra, nos eliges una vez más para saber que tú eres Dios, que tú tienes cosas y verdades absolutas que decir a nuestras vidas. Señor, gracias, gracias por cada joven, gracias por cada tiempo y espacio que tú nos regalas, Señor, para conocer más de ti, para conocer más de tu corazón. Señor, bendice y toma el control de este tiempo, Espíritu Santo, y que seas tú hablando en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, esta palabra la vamos a revisar en dos libros de la Biblia, en Proverbios y en el libro de Samuel. En el libro de Proverbios te voy a leer Proverbios 4 del 23 al 27. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate del mal. Y bueno, Proverbios, este libro, capítulo 4, del 23 al 27, nos habla de algo, de varias cosas que quiero ejemplificarte, hablándote de este otro pasaje que está en segunda de Samuel 11 y 12. El capítulo 11 y el capítulo 12 lo vamos a ir leyendo así de a pedacitos, otros te los voy a ir contando para no tardarnos mucho, ¿vale? Y bueno, este capítulo, segunda de Samuel 11, habla del rey David, pero habla de una etapa de la vida del rey David. Ya conocemos al rey David, este rey que fue un pastorcito de ovejas, bonito, humilde, sencillo, hermoso, dice que era hermoso, que alababa, adoraba al Señor de tal manera que Dios lo llama y es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque el corazón de David era tan agradable para el Señor, porque era obediente, porque era valiente, porque todo lo que hacía y todas las batallas que él ganaba eran el nombre de Dios de los ejércitos, porque siempre reconocía a Dios, que él no lo hacía con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y bueno, era un hombre dedicado a amar, a adorar y a darle la gloria al Señor en todo lo que él hacía. Te digo de tal manera que así lo llama el Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en este pasaje, conocemos que David termina sustituyendo al rey Saúl y efectivamente se cumple el llamado que se le había hecho desde mucho antes, desde que él era pastor de ovejas, que él iba a llegar a ser rey de Israel. Y así acontece, él se hace rey, sigue ganando muchas batallas, sigue adorando al Señor de muchas maneras, pero llega un momento en el que él ya es rey y siempre está ganando, siempre le va bien, la verdad. Y dice aquí, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que se averiguara quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. No sé tú, pero yo
cuando después de leer toda la historia y la vida de David y toda la persecución que él vive y la fidelidad que él le mostró al Señor, al ser obediente en todo momento, de repente te encuentras con esta parte de la vida de David que se queda uno así como, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios fue capaz de hacer tremenda cosa? Dice que, de hecho, bueno, había ejércitos que estaban en batalla, pero él decide quedarse. Él decide quedarse en Jerusalén. Dice que una mañana se levantó, tal vez yo pienso que ociosamente, a estar nada más ahí viendo a ver qué más tenía, porque él era rey, él lo tenía todo en este momento, tenía victorias, tenía autoridad, tenía poder, tenía riquezas, tenía las mujeres, yo creo que él deseaba, que él quería, él las tenía, se comía lo que quería, pues era rey. Y entonces dice que ese día se levanta como si nada y ve a una mujer bañándose. Le gusta tanto que la manda a traer, averigua quién es, ¿no? Pregunta quién es ella. Y le informan que es una mujer casada, que tenía esposo. Y no solamente cualquier esposo, era esposa, perdón, de uno de sus siervos, de un soldado que le servía a David, que estaba en las peleas a las que David no había ido. Entonces, dice que así nomás la manda a llamar y la toma, se acuesta con ella. No dice que si fue a fuerzas, pero no sabemos, tal vez pudo haber sido así, que Betsabé no le preguntó si quería estar con el rey, simplemente la toma, dice aquí. ¿Y qué pasa? Ella queda embarazada y se lo hace saber a David, ¿no? Bueno, ella se va a su casa y regresa, y se le queda embarazada y se lo hace saber a David. No sé tú, pero te quedas así como una de esas novelas que a veces nos encantaba mucho a ti y a mí, una historia de mentiras, abusos y calumnias que realmente pues te deja impactado. Dice que después de que pasa esto, David manda a traer a Urías de allá de donde él andaba peleando y lo manda a traer y le pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la guerra? Oye, pues yo sé que tú eres un gran soldado, no sé, le empieza ahí como a decir cosas para intentar manipularlo y le dice, oye, pues sabes qué, pues ¿por qué el día de hoy que estás aquí, ve con tu esposa, ve a tu casa y quédate con tu esposa? Es decir, le estaba diciendo, ve y acuéstate con tu esposa. Yo me imagino que con la intención de que de que Urías estuviera con su esposa y ese bebé que él sabía que era de él, pues se notara que el papá era Urías y no David por lo que había hecho. Pero Urías no accede porque él sabía que él se había venido, pero había dejado gente en esa pelea, en esa batalla, sus soldados peleando, soldados que él tenía a su cargo, y él le dice que no, que él no quiere, que cómo él va a estar ahí como de conchudo en su casa con su esposa, sabiendo que su gente estaba peleando las batallas. Y le dice, no, yo me quedo mejor aquí en la guardia de Jerusalén, cuidando, ¿no? Porque estamos en guerra y no me puedo ir, no puedo hacerle eso, no puedo irme tranquilo a mi casa cuando sé que otra gente está peleando. Porque Urías era un hombre fiel, era un hombre justo, era un hombre íntegro, que obediente a la visión que él tenía, al cargo que él tenía, al servicio que él tenía, dice que no accedió y bueno, ¿qué hizo David? Dice que al otro día lo vuelve a llamar y le dice, ¿sabes qué? Otra vez, ¿no? La plática, el cotorreo, bla, 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 y lo emborracha, ¿no? Lo llena de sus, yo creo, banquetes, de los mejores vinos y lo emborracha, con la intención de que así borracho fuera a su casa y pudiera estar con su esposa. Pero dice que ni aún así Urías no. Otra vez fue y se quedó con la guardia que estaba cuidando a Jerusalén. Y entonces David se empieza a enojar, se empieza a desesperar y lo vuelve a llamar y le dice, no sabes qué, ya te puedes regresar a la guerra, pero te voy a dar un escrito para un comandante, ¿sí? Joab. Y entonces le dice sí, y entonces le entrega en su propia mano una sentencia prácticamente, porque
le dice, ¿sabes qué? Esta carta se la vas a entregar a Joab. Él va a Urías, se la entrega a Joab, y esta carta decía que le pedía a Joab que pusiera a Urías en un área de la guerra, en el área de donde había más peligro, donde había ataques muy fuertes, y que lo pusiera hasta enfrente. Joab, que era un comandante, obedece la orden y pone a Urías enfrente del ejército en una zona muy arriesgada. Hay un ataque y efectivamente Urías es muerto, ¿sí? Lo matan ahí en ese ataque, y Joab manda a avisarle a David lo que había pasado. Y le dice, ¿sabes qué? Ya cumplí con esto que tú me pediste, Urías murió, murieron muchos soldados en este ataque, pero entre ellos murió Urías. Y David todavía le dice, ok, dice, pero no te aflijas tanto, fíjate, todavía con esa hipocresía, no sé, y le dice, no te aflijas tanto, al fin que la espada no discrimina a nadie, y casi, pues si murió, pues ya murió, ¿no? Y casi, yo digo, pues que Dios los tenga en su gloria, no sé qué ha de haber dicho David, pero él le dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Casi, pues ya murió. ¿Qué pasa? Dice que Betsabé se entera que su esposo murió, le guarda luto, y después de eso David la toma por esposa, ¿sí? Como diciendo, ya no hay, ya esta mujer está libre ante la sociedad, no sé, y la voy a tomar como esposa, y se queda con ella. Yo no sé tú, pero a mí insisto, nos impacta, nos confronta, nos saca de onda, como dirían ustedes, esto. Decir, ¿cómo es posible que un hombre en la condición en la que David estaba, siendo el hombre que era, un rey ungido, amado, respaldado por el Señor, tuvo la osadía, tuvo el atrevimiento de hacer cosas que totalmente desagradaban al Señor, ¿sí? Y efectivamente, yo en esta historia, yo pensaba, Dios mío, qué duro, qué difícil, qué triste es de repente reconocer la condición en la que estamos, de maldad, de pecado, de cosas que nos ponen vulnerables ante las tentaciones. Y David no era la excepción. David, a pesar de ser quien era, un siervo del Señor, así como tú y yo, que a veces pues amamos, le glorificamos, lo adoramos, le servimos, no faltamos los domingos, estamos ahí. ¿Cómo puede ser que nuestro corazón pueda cambiar de una condición a otra en un momento? Por eso dice este proverbio, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Sobre toda cosa, es decir, sobre todo lo que tú ves y sobre todo lo que tienes. A veces estamos, y sobre todo ustedes jóvenes, estamos en una condición tan privilegiada, tenemos tantísimas cosas a la mano, que de repente caemos en esa ociosidad, así como David, de no ocuparnos de, de lo que Dios nos ha encomendado. Dice el proverbio, fija la mirada en las cosas que están delante de ti, es decir, lo que yo he puesto delante de ti, lo que yo te he mandado a hacer, el propósito al que yo te he llamado, en eso fija tu mirada, ¿sí? David, ¿qué hizo? En un primer momento se quedó ahí, dijo, ay, no, pues mandó a sus achichincles, casi, ustedes peleen y yo aquí me quedo viendo a ver qué más se me antoja, ¿sí? Menos ocupándose de lo que Dios le había encargado. ¿Y qué fue lo que pasó? Se desvió su mirada hacia una mujer, hacia una tentación que no le pertenecía, hacia algo que iba a desatar mucha destrucción. Él se le antoja a esta mujer y la toma, y bueno, todo lo que pasa. Y yo decía, así, esta historia se me hacía así como: primer acto, David viola a una mujer; segundo acto, mata a su esposo; tercer acto, vuelve a tomar a su esposo. O sea, bien mala onda, ¿no? Y yo pensaba, decía, pero es que no solamente esto es lo que él hizo, pero ¿qué se movió dentro de él?
de entrada, a lo mejor te decía el ocio. Yo puedo identificar aquí algunas condiciones, ¿no? El ocio, la codicia, la lujuria, la mentira, la manipulación, el robo, la violencia, la traición, la manipulación, ¿qué más? La hipocresía, ¿qué otras cosas podemos identificar aquí? Sí, lo mentiroso, lo traicionero, no sé, híjole, cosas bien feas que podemos asimilar, que efectivamente dice, como decía aquí en el proverbio, dice, porque aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. ¿Y qué fue lo que salió de la boca de David? ¿Qué fue lo que salió de su persona? Cosas corruptas, cosas perversas, de tal manera que llegó al asesinato, que llegó al homicidio, y ni siquiera por sus propias manos, aparte cobarde, ¿no? Ni siquiera en un enfrentamiento con él, así de, bueno, pues a ver, me quiero quedar con tu mujer, ¿qué onda, no? Pues vamos a darnos un entre y órale, ¿no? Por la espalda y mandando a otros, o sea, una cosa totalmente contraria a lo que en un inicio podríamos haber conocido de David. Y yo pensaba que la condición en la que él estaba, siendo rey, que lo tenía todo, a veces eso a veces desata muchas otras cosas más, más, más perversas y más equivocadas en nosotros. Cuando nos sentimos tan plenos, tan llenos, o ya sentimos que ya cumplimos, ¿no? Que ya cumplimos con lo que hacemos, o con que vamos a la escuela, o que damos algo en la familia. O sea, a veces decimos, no, pues yo ya estoy haciendo las cosas bien, tengo una posición, he logrado lo que he querido, he acudido al llamado del Señor y ya, no pasa nada, ¿no? Y no, eh, eh, al contrario, a veces esa es la condición más peligrosa en la que nos podemos encontrar cuando sentimos que tenemos todo, o que ya lo hemos cumplido, o que hemos hecho las cosas tan bien que no vamos a resbalar, que nos vamos a mantener firmes. ¿Y qué pasó con David? Decía este proverbio, sobre todas las cosas. ¿Cuántas cosas tienes tú, joven? Tienes familia, tienes juventud, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos vida, tenemos a lo mejor algo de dinero, tenemos una casa, y todo eso a veces nos llena de tanta ociosidad, ¿sí? Porque aparte de que queremos más, no nos saciamos, y entonces empezamos a ver lo que otros tienen, en este caso esta mujer, que era una mujer casada, que no le pertenecía, y a desviar nuestra mirada, dice aquí, dice el proverbio, de las cosas que Dios nos ha puesto enfrente. ¿Qué es lo que pone enfrente de ti todos los días el Señor? ¿A qué te manda a ti, a mí el Señor, joven? A obedecer a tus padres, a ser diligente en tus actividades. Te manda a honrar a Dios, a amar a Dios, a poner tu mirada en Jesús, que Él es el que está enfrente de nosotros. ¿A qué te manda el Señor todos los días? A lo mejor hacer tu quehacer o ir a la escuela, a cumplir simplemente con lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo aflojamos así como que la disciplina y decimos, ay, pero hoy no, hoy mejor me voy a quedar aquí como David, hoy no voy a ir a ese llamado, ¿sí? Cuando Dios te manda a ir a la iglesia y dices, no, yo aquí me quedo. ¿Y qué empezamos a hacer? A desviar nuestra mirada y a dejar de ocuparnos de eso que teníamos que ocuparnos, y a generar cosas destructivas, de muerte, porque finalmente eso dice en la palabra, que el pecado genera muerte, y tan lo vemos aquí tan claro, ¿no? Este, dice aquí, pon la mirada, endereza tus sendas por donde andas, ¿sí? ¿Qué caminos estás tomando tú? ¿A dónde estás desviando tu mirada, deseando, codiciando, robando, en un acto, ¿sí? En un acto que a lo mejor tú dices, ay, pero pues eso no le hace nada mal a nadie, ¿no? Por ejemplo, también yo decía, bueno, todo esto que nombrábamos, ¿no? En cada uno de los actos que David hizo, pero que se movió internamente en él. Por ejemplo, yo puedo decir, pues le contesto a mis papás, ¿no? O les miento a mis papás, o me robo ciertas cosas, ¿no? Miento,
hablo mal de los demás, rechazo a fulano, a sutano, desobedezco una instrucción. Esos son actos, cosas que se ven ahí, pero internamente ¿qué se mueve? Pues soberbia, hipocresía, mentira, manipulación, cosas que están ahí que el acto refleja, pero que es más profundo lo que se está moviendo en nosotros. Hace poco yo reflexionaba cuando decían que no debemos de emitir juicio hacia nada, que no somos nadie para emitir un juicio. Y yo decía, es que el problema de un juicio no solamente es el juicio que emites, dice, ay, mira tal fulano, fulana está haciendo tal cosa, ¿no? Sino lo que se está moviendo en ti para emitir ese juicio. Soberbia, que a lo mejor nos sentimos en una calidad moral para poder juzgar eso que otra persona está haciendo. Se está moviendo a lo mejor el creer que nosotros somos mejor que esa persona y por eso podemos juzgar. Apenas un jovencillo escuchaba que contestaba, le decía, oye, ¿por qué haces esto? Y dice, porque quiero, porque puedo y porque no sé qué, ¿no? No me acuerdo, fueron 3 cosas que me dijo, porque quiero, porque puedo y porque lo hago, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Nada más me quedé así como de, pero ¿por qué contestas así? Y efectivamente, a veces decimos, ¿por qué hacemos, por qué no obedecemos, por qué caemos en rebeldía? Porque a veces nos vale lo que el Señor nos está diciendo. Y esta contestación de este joven me dejó ver mucho de la maldad que se mueve en su corazón, ¿no? Decía, porque puedo y porque quiero. Dices, no manches, o porque es mi vida, o porque soy libre, o porque yo tomo mis decisiones, o porque no sé que a veces cuál es la justificación que podemos tener para hacer barbaridad y media, ¿no? Como en este caso David, ¿de qué valía? ¿De qué pensaba? Que por ser rey, que por tener muchísimas cosas, pudo ir y hacer cosas que estaban totalmente contrarias a lo que él sabía que no le agradaba al Señor. Entonces hay cosas que tú y yo sabemos que no le agradan al Señor, pero a veces válidos de no sé qué, pues vamos y las hacemos. Y es bastante delicada y por eso dice el Señor, endereza tus sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Y esto pasa sobre todo cuando podemos tener la gran bendición de la corrección. Como que, ¿qué fue lo que le pasó a David en su momento? Dice que posteriormente llega Natán a visitar, que era un profeta, a ver a David. Y Natán le dice a David, bueno, le cuenta como un caso de 2 hombres, de un hombre rico y de un hombre pobre, en donde el hombre rico le quita su única propiedad a ese hombre pobre para dárselo a un huésped que había llegado, ¿no? Entonces David se indigna mucho y le dice, ¿cómo es posible que este hombre rico haya sido tan abusivo con el hombre pobre que le quitó su única posesión? No, 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 le dice, además, que este hombre pague, ¿no? Le dice que este hombre pague lo que hizo 4 veces más del daño que él hizo, que lo pague 4 veces más. Y Natán yo creo que nada más se le quedó viendo así como de, ajá, ¿sí en serio? Bueno, pues te digo que de parte del Señor, que ese hombre que manipuló, que abusó, que robó, que se pasó de listo, eres tú. Y David, obviamente, yo no sé, volvemos a lo mismo, son misterios del Señor. Yo creo que en ese momento su mente, su alma se quebró, no sé, a lo mejor salió de ese trance de maldad en el que él se envolvió y le dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Yo creo que, no sé si a veces a ti te pasa que dices, haces una cosa y una cosa te lleva a la otra. Una mala actitud te lleva a otra mala actitud. Y llega el momento en que queremos tapar eso o corregir eso a nuestra manera y no llega la corrección. Al contrario, nos vamos envolviendo como en un círculo vicioso de malos actos, como lo que le pasó a David, y solamente hasta que llega la palabra del Señor, hasta que llega un enviado del Señor cuando nos dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué has venido mintiendo a tus padres? ¿Por qué has venido robando tal cosa? ¿Por qué has venido enojándote o resintiéndote de esta manera?
Y te digo, decía, te hablaba cuando emitimos un juicio, ¿no? Cuando David dice, ¿cómo este hombre abusivo le hizo a ese hombre eso? Y le dice, ¿con qué calidad moral? Casi, casi le dice Natán a David, tú juzgas esa situación. Si ese hombre eres tú eres el que está haciendo esto, tú eres el que está haciendo. Y yo creo que David en ese momento se quebró, no sé, no dice aquí, dice, lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré. Y en eso le habla el Señor a David y le reprocha, dice, eh, le dice, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí sobre rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagradaba? Asesinaste a Urías la hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Y dice más adelante, pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará en ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de Israel. He pecado contra el cielo, contra el Señor, reconoció David ante Natán. Qué tremendo, qué dolor, qué feo, qué miedo. No sé tú, pero de repente digo, qué miedo, Señor, el de repente no tener ese cuidado, en estar vigilantes y conscientes de lo que estamos haciendo todos los días, de que cada acto que nosotros hacemos de maldad, cada acción más bien que nosotros lleva a una profundidad de maldad, que si no trabajamos sobre de eso, que si no atendemos a la corrección del Señor que nos dice, para, para con esta actitud, para con este pensamiento, para con esto que has dejado que crezca en tu corazón equivocado, de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, de fraguar cosas equivocadas, para de estar en los vicios, para de estar contestándole a tus padres, para de estar mintiendo, para. ¿No? Yo creo que, yo no sé si en algún momento David en este trance de maldad, él pensaba en el Señor, él le pedía al Señor parar, no lo sé, pero hasta que llega y es confrontado con todo lo que él ha hecho, él logra salir de esto y arrepentirse. Y claro que Dios le reprochó, dijo, oye, yo te di esto, te di un llamado, te di un propósito, te revestí, te ungí como rey, te llené de muchas glorias. ¿Y cómo es posible que has despreciado mi palabra y haces esto? Qué miedo, como dicen los chavos, ¿no? Qué miedo. Y es para temblar, como dice la palabra, con temor y temblor, guarda tu salvación, cuidando sobre todo los actos que tú y yo tenemos y que generan muchas cosas destructivas. Y lo único que tenemos para salvaguardarnos, dice, allana tus sendas, o sea, cambia tus caminos, pon la mirada frente de ti a lo que Dios te ha llamado, nada más, dejando de estar viendo otras cosas que no nos corresponden, que no nos competen, que son asuntos del Señor. Lo que hagan o no hagan los demás, eso, como es bien, a ti que tú haz lo que el Señor ha puesto delante de ti, tú enfócate en eso, no empecemos de ociosos a estar viendo otras cosas que no, ni podemos juzgar, ni podemos querer pretender que sean de nosotros. Solamente lo que el Señor te ha hecho, haciendo lo que te corresponde, solamente, sin desviar la mirada, dice, ni a diestra ni a siniestra. Apártate del mal y endereza tus sendas. ¿Sí, joven? Así que, pues esta es la palabra. Bueno, y al final te comparto el último versículo, dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá
pues con tus acciones has ofendido al Señor, ¿sí? Es decir, que Dios perdona a David, no lo quita de su trono, no le quita el pacto que él le había dado, porque fue un pacto de fidelidad del Señor hacia David, y el Señor no lo rompe, sino perdona a David. Sin embargo, sí le hace saber que va a haber consecuencias. Y si tú sigues leyendo la historia de todo lo que los hijos de David hacen, te vas a dar cuenta que es real, que Dios dice la palabra, no puede negarse a sí mismo. Y Él establece una ley y establece un orden en nuestras vidas, el orden de su amor, de su paz y de todo lo bueno que Él nos da, pero también de una responsabilidad que tú y yo tenemos, joven, para seguir ese orden y esa disciplina para ti mismo y para otros, ¿sí? Así que, joven, pues esta es la palabra, espero que sea de gran bendición, de gran reflexión, que te vigiles constantemente y te apartes del mal, ¿sí? Que Dios te bendiga y bueno, terminamos con esta oración. Padre bendito, gracias te damos, Padre, por esta palabra fuerte, Señor, que nos confronta, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, Señor, y sobre todo que nos corrige, que nos redarguye y que nos hace saber que hay cosas profundas en las que tenemos que ocuparnos, que hay cosas reales en las que tenemos que ocuparnos, Señor, para poder vivirnos agradables a ti, dándote gloria, dándote honor a ti, Señor, en cada una de las cosas que hacemos. Bendigo a cada uno de los jóvenes que han atendido a este llamado, Señor, y a cada una de las personas que nos acompañan, Señor. Bendícelas, redargúyanos, límpianos, Señor. Ayúdanos, Padre, a enderecer esas sendas y apartarnos del mar. Ayúdanos a fijar nuestra mirada solamente en lo que tú nos pones delante, Señor, que es tu camino, Jesús, detrás de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chavo, me despido. Que Dios te bendiga. Primero Dios, nos estamos viendo pronto. No faltes a tus reuniones de jóvenes. Seguimos trabajando y bueno, pues que Dios te bendiga. Bye.